esta noche, Padre, por tener la oportunidad de meditar en tu palabra, Señor. Es un privilegio, Señor, cada vez que nos acercamos a ti y abrimos la escritura, cuando platicamos con los hermanos, Señor, nos conectamos contigo y entonces empezamos a crecer, Señor, en ti y a aprender de ti. Es un enorme privilegio, Padre bendito, que pues el gozo de sentirnos juntos a otros, con tus hermanos, es un privilegio, Padre. Te damos con honor y toda gloria en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Por favor, quiero que abran sus Biblias. Mateo capítulo 5, versículo 21. Mateo 5, 21. Y me van indicando que ya lo tienen. Levantando su mano. Vero ya. Mateo 5, 21. Yola también. Rosita también. Dani también. Mario, por ahí veo una mano que sí. Y ya está. Rosita también. ¿Ya, verdad? Ok. Dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable de el concilio. Y cualquiera que diga fatuo queda expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y llana y reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, y te dado que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez, y el juez al alguacil, estés echado a la cárcel. De cierto os digo que no saltas de allí hasta que pagues el último cuadrante. Bueno, esta cita, por supuesto, nos es muy familiar, y hoy vamos a meter un poquito acerca de algunos términos que tiene aquí. Dice la Biblia primero, oíste que fue dicho, o sea, lo que dice, aquí se saca de lo más interesante, porque dice, oíste que fue dicho. Déjenme platicarles algo. Los judíos son personas que no tenían una Biblia como tú y yo, que podemos agarrar la Biblia y buscar alguna cita, acordarnos de algo y buscamos pues, donde se encuentra, pues, tenemos herramientas para poder encontrar algo. Sin embargo, los judíos, todas las enseñanzas eran de padres a hijos, y lo que platicaban lo hacían en memoria. Entonces, la ley se la sabían de memoria, la practicaban todo el tiempo. Dice, oíste que fue dicho a los antiguos, o sea, no dice, oíste que fue escrito a los antiguos. Se oíste que fue dicho a los antiguos. Es decir, los judíos se la pasaban todo el tiempo hablando y memorizando las escrituras. La ley del Señor, el Pentateuco, todo el Pentateuco lo meditaban constantemente y lo repetían de padres a hijos todo el tiempo. Dice, oíste que fue dicho, no que fue escrito. Sí, fue escrito, por supuesto, pero especialmente dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo digo que cualquiera que se enoje con tus hermanos será culpable de juicio. Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Aquí ya tenemos dos entradas, por lo menos. Dice el Señor que cualquiera bueno, dice la Biblia, o aquí menciona que se les había dicho, o lo habían escuchado, no matarás. Y entonces las personas, los judíos, consideraban que el matar era que tú llegaras o que alguien llegara con un cuchillo o con una lanza y acribillara a otra persona. Y se acabó. Ni aún en defensa, simplemente estaba descuidado, iban y hacían algo y lo mataban. Y entonces eran culpables de juicio, a eso le llamaban matar. Pero para evitar ese tipo de cosas, pues como hoy en día ocurre, envían a otros en su nombre. Entonces van y pagan para que un sicario vaya y haga algo, y entonces va y mata, pero ellos dicen, es que yo no lo maté, o sea, fue él, pero yo no lo maté. Sí, pero tú le pagaste. Sí, pero yo no lo maté. Entonces, su defensa es que mientras no agarraran un cuchillo en forma personal y atacaran a otra persona y en sus manos se llenaran de sangre, no era una muerte, no era un asesinato. Sin embargo, dice el Señor Jesucristo que ellos habían pues visto la palabra de Dios, pero la manejaban a su manera o a su conveniencia. Y tenemos esa tendencia que la gente le busca la manera de cambiarle los sentidos a las cosas, y de hecho se crea otra filosofía, se crea otra enseñanza, y se desvirtúa lo que Dios dijo desde un inicio. Dice, no matarás. Cualquiera que matare será culpable de juicio. Sí, pero si no mataste, entonces no había juicio, aunque la persona fue la que pagó para que otro lo hiciera. Dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Entonces, el Señor Jesucristo no está desmereciendo la parte de la ley.
O sea, no dice que no matarás, ya no sirve. No, no, dice, no, es que no solamente se trata de matar, como ustedes lo interpretan, sino que aún más, es más elevado todavía, porque cuando alguien mata a otro, por tendencia es porque tiene un enojo contra la persona. Está enojado contra otra persona y le desea la muerte o a veces lo ejecuta o hace que se cumplan ese deseo. O de hecho se goza cuando alguien le hizo un daño a quien es, a la persona que considera su enemigo o a alguien que no le cae bien. Dice, bueno, yo no le pegué, yo no le maté, pero me cayó muy bien que se cayera. Me cayó muy bien que chocara su carro. Me cayó muy bien que se quedara sin trabajo. Entonces, dice, pero yo te digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Entonces habla de una actitud que una persona puede tener hacia otro. Y ahí sí encajamos todos. ¿Por qué? Porque, digan ustedes, a quién no, digan ustedes, a toda a la gente que nos rodea, ustedes lo aman. Dices, bueno, a muchos sí, pero a otros tantos no. O sea, así como que a todos, no, está medio complicado. Sin embargo, dice que no se trata de que ames a todos, porque es imposible que puedas hacerlo, pero lo que sí habla es que eres desarmado, que no tengas una actitud en contra de nadie, porque esto no nos acerca a Dios, sino nos aleja de Dios y nos convierte en lo mismo que de lo que tú estás culpando a la persona que tú consideras que fue una persona que está agravando. Dice, cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Muy bien, ¿qué cosa será un necio? Un necio, dice, es una persona que insiste en sus propios errores. Ese es un necio. Un necio es una persona que insiste en sus propios errores o se aferra a sus ideas o posturas equivocadas, demostrando que tiene poca inteligencia. Entonces, un necio es una persona que insiste en sus propios errores y se aferra a la idea o posturas equivocadas, demostrando poca inteligencia. Entonces, cuando nosotros decimos a alguien que es una persona necia, es que nos hartan. Ustedes no se han hartado de algunas personas y le dices que no hagan algo y lo vuelven a hacer. No hagas eso y lo repiten otra vez. Y dices, oh, quieren agarrarlos a golpes, los quieren ahorcar. ¿No es así? A veces es hasta con los animalitos, ¿no? Que son necios en repetir lo mismo y lo mismo. Entonces, a veces la gente se vuelve así. Dice, no tienes, esta parte habla de la necedad. Dice, no digas, ¿por qué que diga necio a su hermano? Será culpable ante el concilio. ¿Y por qué? ¿Acaso cuando tú le dices a una persona que es necia, no es necia? Lo más seguro es que es para ti sí, porque para ti sí es una persona necia. No le vas a decir necio a alguien que es inteligente. Le vas a decir necio a alguien que no lo es, que es una persona que no es inteligente. Pero dice aquí que cualquiera que le diga algo a otra persona es culpable ante el juicio, ante el concilio. ¿Por qué dice esto? ¿Por qué? Porque cuando tú tienes algo en contra de la persona, tendemos a desmerecerla, a degradarla, a infamarla, o sea, a quitarle de su fama y a calificarla. Esta persona es así, ya le ponemos una etiqueta de que es de esta forma. Y no hay manera de que uno pueda cambiar la opinión porque ya nosotros lo etiquetamos y es así. Dice el Señor que cuando nosotros hacemos ese tipo de cosas, ya somos reos del infierno. Lo mismo ocurre cuando ponemos, o como un ejemplo, sería cuando le ponemos apodos a las personas. El hermanito número tantos es, no sé, un apodo. Y de ahí no lo bajamos. Esto habla de una ofensa contra alguien, lo cual nos convierte en gente que estamos odiando a una persona o no la estamos amando o la desmerecemos y esto nos conlleva a que seamos rehenes rehenes de la cárcel. Y luego también dice la Biblia, será culpable ante el concilio y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces aquí ya viene otra cosa más fuerte todavía. ¿Qué cosa sería un fatuo? Rosita. Fatuo, pues yo lo entiendo. Se va a escuchar feo, alguien tonto, ¿no? Ok, Yola, ¿qué es un fatuo? Ya desapareció. Alonso. Fatuo es yo entiendo que fatuo es alguien que presume de lo que no tiene. Sí, exactamente. El fatuo es una persona que presume o de una vanidad infundada. Una persona que se cree altiva y que termina en ser ridículo, porque pues obviamente no lo es. Es que yo soy muy guapo y me peino como guapo. Y dices tú, ya desde que lo ves, o dice lo que dice, que piensa que es, ya cuando lo ves peinado te ríes, dices, no, esto es ridículo. O sea, decimos, ¿cómo?
Es que yo me peino como guapo porque soy guapo. Chale, entonces ya con eso ya te estás riendo. ¿Por qué? Porque es una presunción, una vanidad infundada que termina por ser ridícula. Entonces, aquí dice, cualquiera que le diga necio a su hermano, será culpable del reconcilio, cualquiera que le diga fatuo, quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Por qué esas dos las aplica el Señor? Porque son un ejemplo de, obviamente, muchas más, de las actitudes que podemos tener en contra de una persona cuando estamos molesta con ella. Y entonces tendemos a degradarla, a denigrarla y a expresarnos de una manera incorrecta. Y aquí, entonces, dice la Biblia, dice el versículo 23, dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar, de ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Aquí dice el Señor que no dice que te regreses con tu ofrenda, se déjala ahí, la ofrenda en la iglesia, ahí déjala en el templo donde estás, pero ve primero y reconcíliate con tu hermano porque tu hermano tiene algo contra ti. ¿Por qué? Porque ya escuchó lo que tú le dijiste a él y ya te tiene, ya está molesto. Si yo le digo fatuo a alguien, pues se va a quedar, le digo que es un presuntuoso, vanidoso, infundado y hasta se ve ridículo, lo más seguro es que esa persona no diga, ay, qué bonito me dijo, sino que tenga coraje contra mí. Ya tiene una molestia. Entonces, lo que él hizo, ahora se me revierte porque él tiene cosas en contra de mí. Y dice, ve, primero reconcíliate con él para que cuando tú presentes tu ofrenda sea aceptada, si no, tu ofrenda no es aceptada. ¿Por qué es tan importante esto? Porque lo que nos hace falta aplicar en nuestra vida, en nuestro mundo, es la palabra reconciliación. Es algo que nos cuesta mucho trabajo poderlo entender y mucho más difícil poderlo poner en práctica. Y se ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, cosa que el adversario te entrega al juez, el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saltas de allí hasta que pagues el último cuadrante. Aquí dice el Señor Jesucristo que cuando alguien nos está acusando de que nosotros hemos ofendido a alguien, los que son rehenes del infierno somos nosotros. ¿Quiénes? Los que dijeron, los que pensaron, los que expusieron, los que calificaron a alguien. Dice que somos reos del infierno. Y que además, si no me pongo de acuerdo con la persona antes y le pido perdón y me acepta la disculpa, entonces dice que voy a entrar a la cárcel y de ahí no voy a salir hasta que pague el último centavo. De plano, me convertí en alguien que calificaba de un error en una persona que es culpable como si yo hubiera cometido el error. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque para Dios lo más importante es que tú tengas siempre buscando restituir las relaciones quebradas. No debes tener enemistades con nadie. No puedes darte el lujo de tener personas que tengan cosas en contra de ti. Y no porque tú seas monedita de oro. No, sino porque tú no les diste oportunidad de que la persona tenga algo contra ti. Te pueden calificar de que eres chaparrito o gordito, o estás muy moreno, o tienes el pelo largo, o muy chino, o muy lacio. Eso no es un conflicto. El conflicto es cuando atacamos a las personas y las desmerecemos y entonces ya la gente tiene algo contra ti y entonces el que está en conflicto delante de Dios somos los que abrimos la boca en contra de alguien. Y ahora, eso sí, es un enorme conflicto. Por eso dice el Señor, antes de que te hagas tu ofrenda, reconcíliate primero con tu adversario y pídele disculpas, porque si no, tú vas a ser reo del infierno. ¿Y qué significa esto? La falta de bendición, la falta de protección, la falta de guianza, la falta de sabiduría, la falta del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ya quebrantaste algo, porque ya hubo aquí un asesinato. Dice en principio, no matarás. Empieza con el tema, dice, no matarás. Y habla que cuando nosotros hablamos en contra de alguien, lo estamos matando, aunque la persona no esté presente. El diablo sí está presente. Y que platicar es algo que me llama mucho la atención. El diablo constantemente está ante la presencia de Dios. Y el diablo, cuando habla con Dios, le dice verdades de ti y de mí. El diablo, cuando está delante de Dios, le dice verdades tuyas y mías. Es que Ricardo hizo esto, es que Ruth hizo esto, es que Mario hizo esto. O sea, y son verdades, porque delante de Dios no puede decirle mentiras. Pero cuando el diablo se te presenta a ti y te habla de Dios, te dice puras mentiras. Le dijo cosas así a Eva. Le dijo mentiras de Dios que no eran ciertas, por supuesto, por eso son mentiras, pero la confundieron porque no tenían el conocimiento de parte de Dios. Entonces,
lo grave del asunto es que el diablo, en cuanto tú dices algo, inmediatamente va el acusador y se presenta delante de Dios para decir verdades en contra nuestra. Y esas cosas que hicimos que son faltas o fallas, no se quitan solamente porque no hubo una represalia en el momento. O sea, nosotros pensamos que si no hay una molestia o una tarjeta roja porque te portaste o hiciste algo y eres descalificado, entonces no pasó nada, todo está bien, nadie se dio cuenta o no es importante. Pero nosotros minimizamos el problema. Tendemos a ofender a la gente y pues no pasa nada. Pero cuando te ofenden a ti, entonces aquí sí ya hay guerra mundial. Aquí sí hay un pleitazo, porque lo que tú me dijiste es sumamente ofensivo y jamás en mi vida, si vuelvo a morir, si revivo muchas veces, no te voy a olvidar. No se me va a olvidar lo que me dijiste. Tendemos a ser personas eh, que se dan a la venganza, al reproche y nunca olvidan las cosas que hicieron mal, pero cuando nosotros hacemos algo mal a alguien, lo minimizamos. Ay, no era para tanto, era algo pequeño. Y si nosotros no valoramos mucho lo que hemos hecho delante de Dios, entonces nuestros pecados tampoco son perdonados. Y por lo tanto estamos fuera de la gracia de Dios. La acción de restituir las relaciones quebradas es un mandamiento de parte de Dios. Nosotros tenemos que buscar en todo momento, primero, no tener conflicto con ninguna persona. Por eso en la iglesia tenemos que practicar el tener amistad uno con otro. Todo el tiempo, somos amigos, somos hermanos. No por obligación, sino porque es un placer estar juntos con alguien que profesamos la misma fe, que tenemos las mismas luchas, que tenemos las mismas dificultades, que nos entendemos en las situaciones en las que vivimos, pero que no deseamos mal contra alguien. Ahora, en la iglesia, díganos, levanten su mano todos los que son perfectos. Todos la levantaron, ¿verdad? Bueno, pues no, nadie es perfecto. Entonces, y así tenemos que aprender a amarnos unos a otros, en esa imperfección. Tenemos que amarnos a pesar de que somos imperfectos. Y no es obligatorio, es que tienes que entender que tú también eres imperfecto. Tienes que amar a alguien que habla mucho, tienes que hablar a alguien que habla poco, tienes que hablar a alguien que eh, habla muy fuerte, tienes que hablar con alguien que habla bien bajito. O sea, no importa lo que sea, no debe ser motivo de molestia eso, pero tenemos que amarnos el uno al otro tal como somos y entendernos, porque nosotros también somos iguales. Tenemos que entender que la unidad que Dios demanda tiene que ver primero con el ánimo. No solamente es que estemos juntos, dice Hechos, dice, estaban todos unánimes y juntos. O sea, parece repetitivo, no, si estaban todos unánimes y juntos. Hechos capítulo 2. Está hablando del Pentecostés. ¿Por qué tiene que ser esto? Porque no se trata de que solamente estemos ahí, sino que tengamos esa capacidad de estar unidos. Porque solamente unidos es como podemos trabajar, como si fuéramos un solo hombre. Tenemos que tener esa actitud, pero cuando tenemos algo de molestia contra la otra persona, ya no trabajamos igual, ya está muy incompleta la cosa. Restituir la guerra de la iglesia es un don de parte de Dios a alguien que se ve separado de ella. Yo no busco a las personas cuando se van de la congregación. Escuchen esto, no se trata de que no me importen, no, sí me importan. Y me importan los que están en casa, pero yo no voy a buscar a los que se fueron porque los que se fueron tendientemente tienen algo en contra de la iglesia o de nosotros o contra Dios. Y yo no voy a tratar de convencerlos de lo contrario, porque una persona que regresa con esa rebeldía no regresa arrepentido, sino regresa para envenenar a la congregación. Entonces yo prefiero que Dios trate con ellos y cuando regresen, si quieren regresar y piden regresar, entonces nosotros vemos si es correcto y lo recibimos con los brazos abiertos, pero no los voy a buscar. O sea, yo no soy el buen pastor que pide una oveja y va y la busca. Sí, pues que estos que se fueron no eran, la oveja que se fue no era oveja, era lobo. Entonces no vas a ir a buscar al lobo y lo vas a retraer a la congregación. Si no, ya se fue el lobo, pues ya ni modo. Pero cuando hay una persona que sí se desvió, entonces sí es necesario ir a buscarla y Dios dice cuándo tiene que ser. Pero lo más importante es que no debes permitir que la división que el diablo propone o que siempre está buscando haga que la iglesia se pueda dividir. Tenemos que comprender que cuando hay una dificultad de falta de reconciliación, el lugar santo ha sido violado. La iglesia en conjunto está violada. ¿Por qué? Porque hay rencores el uno contra el otro y eso no lo podemos permitir. Confesar culpas ligeras y olvidadas
es algo que tenemos que considerar. Bueno, yo pido perdón por lo que hice. Eso es bien fácil. Hermanos, yo les pido perdón por todo lo que hice y se acabó. Ya pedí perdón. Eso no es pedir perdón. ¿No lo creen? Pedir perdón es que, miren, yo hablé, yo dije, yo pensé esto, dije esto, agarré el otro, me revolví una cartera que estaba por ahí, me encontré unos aretes y los devolví. O sea, una culpa ligera o sentirse un culpable y decir solamente, pues pido disculpas, eso no te resuelve nada. Esa es una hipocresía. El reconocer que has dicho cosas que han afectado a otra persona y le han hecho que se les sienta lastimado, esto es matar a una persona. Y esto nos tiene que preocupar. Tenemos que preocuparnos por no solamente decir cosas ligeras y olvidarlas con facilidad o minimizarlas. No es lo correcto. Tenemos que entender que la reconciliación es un cambio de operación entre Dios y el hombre. Y está basado en la satisfacción que Cristo presentó con su muerte a favor de la humanidad. Dice la Biblia que Jesucristo murió por nosotros. Estábamos nosotros viviendo en delitos y pecados. O sea, Él nos perdonó antes de que nosotros le pidiéramos perdón, Él ya nos había perdonado. Y así tenemos nosotros que ser igual como los demás. Dice que Él nos aceptó así como somos. Con delitos y pecados, así nos aceptó y esperó que nosotros cambiáramos de actitud, pero no nos forzó a cambiar la actitud. No nos dobló el brazo para cambiar de actitud. No nos amenazó si no cambiábamos. Simplemente esperó pacientemente a que nosotros cambiáramos en su momento para poder estar en su presencia. Y esto es una reconciliación que Dios nos enseña que tenemos que practicar. La reconciliación es el restablecimiento de la amistad de Dios con el hombre. Es una actitud que nosotros encontramos cuando Dios nos perdona. Hay una reconciliación. El pecado nos separó, pero cuando pedimos perdón nos nos hace amigos de Dios otra vez, pero también de todos los hermanos. Y a veces nosotros no borramos el pecado. O sea, ya pasó, sí, pero Dios te perdonó, pero yo no te puedo olvidar. O sea, lo que tú hiciste, eso no te lo voy a olvidar. Y esto nos trae división en la congregación. No es algo que Dios le guste. ¿Por qué nos falta reconciliación? Porque estamos en profundo desacuerdo con la persona. Por eso nos cuesta trabajo reconciliarnos. Sin embargo, el sacrificio de Jesucristo es la única vía de reconciliación con el hombre, con Dios. Es la única manera de poder llegar a Dios es a través de la reconciliación a través de Jesucristo. El pecado del hombre provoca ir adelante de Dios. Efesios 2, dice la Biblia, yo lo voy a leer, 2:1. Dice, llenos de vida juntamente cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que de los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, que ese mismo nos hizo resentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar a los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, dados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nos viésemos en ellas. La reconciliación es una muestra de amor de Dios en un estado presente. Si no pensamos que Dios nos perdone hoy, no hay un mañana. Si morimos sin reconciliación delante de Dios, no hay esperanza, la gente se va directamente al infierno. Romanos 5:8 dice, mas Dios nuestro su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Cristo, por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios y por el Señor Jesucristo, porque nos hemos recibido ahora la reconciliación. Entonces aquí habla otra vez de la reconciliación, y si Jesucristo ya nos reconcilió con Dios, ¿quiénes somos nosotros para no reconciliarnos con nuestros hermanos? Ahora, esto no significa que en esa reconciliación nos convertimos en sus amigos o que aceptamos sus errores. O sea, que toleremos como es, no significa que la acepte como es. O sea, si una persona
es gay y pide perdón al Señor y Dios lo perdona, pues yo no lo puedo rechazar, aunque sea gay. Aunque no lo tolere, o sea, yo no tengo forma de poderlo abrazar porque no es mi amigo, pero tampoco lo puedo rechazar porque Dios ya lo perdonó. Entonces aquí es un conflicto porque entra mi parte carnal que digo, es que esto no me gusta como es. Sí, pero sabes que tú no puedes hacer eso. Tú tienes que, no soy como él ni apapacharlo lo que es, sino simplemente entender que si Dios lo perdonó, tú tienes que perdonar también. Y así tienes que moverte, porque Dios te perdonó a ti también de tus múltiples cantidad de pecados en los que encontrabas. La exclusión temporal de los judíos respecto del plan de Dios hizo que se hiciera apertura para el mundo gentil. ¿Por qué? Porque los judíos eran muy cerrados y en esa actitud de celo se convirtieron en religiosos. Y esa parte religiosa es la que te aparta de Dios, porque se olvida lo más importante que es la misericordia, lo que es la compasión y lo que es el perdón. Así que voy a brincar algunos puntos. Quiero ponerles un ejemplo. Imagínense que una persona salió de su trabajo y se fue a una taberna y tomando salió a su casa y en trayecto quedó montado sobre un semáforo, o sea, se estrelló en un semáforo. Entonces llega la policía y lo encierra porque estaba tomado y entonces queda detenido. Ante las autoridades, el señor tiene que pagar los daños y entonces paga el semáforo que destruyó, la multa por haber hecho los daños, la fianza que se necesitó y consigue que un doctor lo saque, un conductor que no está tomado lo puede sacar y entonces queda en libertad. Pero ante la autoridad, bueno, por lo menos en Estados Unidos, ante la autoridad ya quedó reparado el daño, pero quedó registrado el hecho y queda en su expediente personal. O sea, ya quedó anotado que la persona chocó, sí pagó, pero finalmente queda registrado. Si comete otro ilícito, el expediente, la condena será mayor que la primera. ¿Por qué? Porque ya tenía un antecedente de que había pecado y entonces no va a poder salir en mucho tiempo. O sea, si vuelve a reincidir otra vez y lo vuelven a meter otra vez a la cárcel, le van a aumentar la suma de más el otro y aparte le ponen una multa mucho más elevada porque se le había dado la oportunidad de no pecar, pero volvió a pecar. Sin embargo, si esta persona no vuelve a pecar, o sea, ya chocó y ya no vuelve a cometer delito, ya no vuelve a tomar, no vuelve a manejar así, aunque ese expediente esté anotado ahí que cometió un ilícito y le tiene una libertad, tiene una reconciliación con la ciudadanía porque no volvió a cometer delito. Esto es a lo que quiere Dios que hagamos. ¿Todos hemos cometido errores? Sí, pero tenemos que Dios nos da la oportunidad de pagar la fianza, de restaurar el daño, aunque queda registrado que cometimos errores porque eso no se puede borrar. Ya para el Señor está cubierto el pecado porque Cristo pagó por nosotros con su sangre, con su sacrificio. Entonces, nosotros tenemos que vivir ya perdonando o haciendo las cosas de una manera diferente para no volver a cometer el mismo error que se cometió antes. Y esto tiene que ver con el tema porque tenemos que aprender a reconciliar a los hermanos y entender que cualquiera puede cometer un pecado. Y aunque tú no lo vas a olvidar, pero ya no te va a doler, ya no te va a molestar lo que hicieron mal. Es necesario que aprendamos a tener ese deseo, ese espíritu de reconciliación. ¿Cómo te puedes comportar? A ver, le voy a preguntar a Sandrín. ¿Estás, verdad, Sandra? ¿Estás o no estás? Sandra, no está. Gina, Sí, ¿estás? pastor, aquí estoy. ¿Qué me iba a preguntar, perdón? ¿Cómo puedes comer contra una persona que tiene algo en tu contra? Ay, pues siendo indiferente quizá. ¿Sí? Pues sí, porque si es inevitable no hacerlo, pues yo creo que sí, la actitud sería ser indiferente. Pero si ¿Verdad? lo puedo evitar, busco otra hora para yo comer. Muy bien. Entonces me deja ver que no has hecho ningún acto de reconciliación, porque eso que tú haces es lo más fácil. Lo más fácil es alejarte del problema, pero no lo cura.
Lo que tenemos que aprender a hacer es regresar y comer como si no pasara nada y aún buscar la reconciliación con la persona. Y esto es un trabajo más difícil, porque lo más fácil es alejarte, ni dañar ni que te dañen. Pero lo más complicado que Dios nos enseña aquí es que tenemos que aprender a regresar y buscar la reconciliación por tu parte. Si a la persona no le interesa, está muy bien, pero tú ya hiciste tu parte, tú hiciste tu posición. Es imposible estar es imposible estar en paz con Dios y mal con la gente. Es imposible. Tienes que tener la misma actitud con Dios que con la gente. Si Dios te perdonó a ti, tú estás agradecido con el Señor. Y la actitud que tenemos que tener con la gente es que, bueno, pues no somos amigos, pero no tengo nada en tu contra. Ni quiero hablar mal de ti ni de nada por lo que tú eres o hiciste, porque ya Dios a mí me perdonó mis pecados y no tiene ningún sentido que yo te ponga o que yo recuerde las cosas que hiciste mal en, la que tú, en algún momento. ¿Por qué se desunen las relaciones? ¿Cuánto me queda? 7 minutos, me alcanza. ¿Por qué las relaciones no se pueden restablecer? Por el enojo. ¿Por qué? Porque tenemos algo en contra de alguien. Las palabras cargadas de odio te llevan a estar bajo un juicio divino constante. Estamos enojados contra alguien, por lo que sea, por lo que dijo, por lo que cree, por lo que piensa, por lo que es, por lo que siente, estamos enojados con alguien. Es increíble cómo alguien que va al fútbol a ver un partido de América en Guadalajara, terminado el partido, se den una paliza tan fuerte que se sacan los ojos, se pierden o se matan sin conocerse solamente porque uno tiene una preferencia de un equipo y otro tiene preferencia por el otro. ¿Por qué es esto? Porque hay enojo. No hay control, no hay freno en nuestras pasiones porque no estamos gobernados por Dios. Si el otro le va a un equipo y luego a otro y gana o pierde, pues bueno, pues es todo. Así es el equipo, así son los equipos. A veces se gana y a veces se pierde. Pero el hecho de encenderse en odio y coraje y llegar a puntos de matar o de herir o ser lastimado por algo, habla de la carnalidad en la que el mundo vive. Y es que no hay una actitud de reconciliación o de tolerar a la persona en su situación. ¿Por qué hay tanta desunión? Por falta de entendimiento. El no comprender lo que la persona quiere expresar o interpretar lo que la persona dijo de otra forma. Eso es muy tendiente de muchas personas que alguien dice algo y dicen, lo que pasa es que quiso decir esto, o tal vez quiso decir lo otro, y dar una interpretación totalmente diferente. Siempre tenemos esa actitud de estar pensando por adelantado lo que te imaginas que dijo alguien que nunca lo dijo ni lo pensó, pero para ti es que me quiso decir esto, me dijo lo otro. ¿Qué os te dijo? Pues es que por su actitud, mira cómo tienen las manos, mira cómo tienen los ojos. Eso me quiso decir, ¿eso te dijo? Sí, pues eso no lo dijo, pero tú te lo imaginas. Y eso es un grave error porque en lugar de unir, estamos desuniendo, estamos matando a una persona en la espalda porque nosotros pensamos diferente de lo que es. ¿Por qué tanta desunión? Porque no nos interesa aclarar los asuntos. Me siento molesto con alguien, pues voy y le digo, oye, ¿qué crees que no me gustó esto? ¿Por qué pasó esto? Vamos a tener la valentía de acercarnos, oye, ¿por qué dijiste o esto estuvo mal o qué ocurrió? Eso habla de valentía. Intentar aclarar los asuntos habla de un estado de querer reconciliarte con tu amigo, con tu familiar, con tu compañero, con lo que sea. Eso es algo bien importante. ¿Por qué se desunen las relaciones? Por falta de pedir perdón. El decir perdón es fácil, pero el sentirlo no. O sea, los judíos pedían perdón constantemente en sus oraciones. Todos los días pedían perdón. Sin embargo, Dios los castigó porque no pidieron perdón. Pero ¿cómo si lo hacían todos los días? Sí, pero lo que ellos decían no lo sentían. Decían, perdóname, Señor, pero no sentían dolor en su corazón. ¿Ustedes han llorado porque se han golpeado su mano? ¿Se dieron un martillazo y han llorado? ¿O no? Si ya te dejó la novia, ¿has llorado? ¿O te dejó el novio, has llorado? ¿O no? ¿Sí? Si pediste un billete de 500, ¿has llorado o no has llorado? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Dígame, porque yo a lo mejor estoy alucinando. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Sí, claro, claro. Sí, Díganme ustedes cuántas veces han llorado porque les duele que hayan pecado contra Dios. ¿Cuántas veces han dicho, Señor,
Oye, escucha. ¿Por qué qué? ¿No? Ya, gracias. ¿Por qué es esto? ¿Por qué no? Porque no nos, o sea, pecamos, pero no nos duele. Porque cuando te duele, como cuando te das un martillazo, lloras. Pero lloras y pero duro. Pero cuando pecas delante de Dios, no lloras. ¿Sabes por qué? Porque no te duele. Porque no estás comprometido con Dios y tu dolor no es, o tu perdón no es genuino. Aquí algo que tenemos que hacer es realmente pedir perdón porque lo sentimos. Y esto es uno de los problemas más fuertes que existen en el matrimonio. Cuando no pedimos perdón a la persona que hemos herido. El esposo no le pide perdón a la esposa, o la esposa no le pide perdón al esposo, o los hijos no le piden perdón a los padres y viceversa. ¿Por qué? Porque no lo sentimos. Cuando lo sentimos, cambiamos. Y entonces estamos reconciliando. Ahora sí estamos reconciliando. ¿Por qué hay tanta desunión? Por la falta de perdón antes de que pida perdón. Es decir, yo tengo que perdonar a la persona, pida disculpas o no las pida. No importa lo que sea. Si ya pido disculpas, está bien. Si no las pide, no importa. Yo ya no tengo nada contra la persona. Esa es una actitud de reconciliar. Porque yo estoy libre de cualquier esperanza de que me reconozca que me faltó en algún momento. Simplemente no me interesa si pidió disculpas o no. Yo ya lo acepté o ya lo asimilé. Y esto me mantiene en un estado de reconciliación delante de Dios, porque Él a mí me perdonó también sin haber yo pedido perdón primero. ¿Por qué hay tanta desunión? Por la falta de cumplimiento de la promesa dada. Ya voy a portarme bien, ¿y qué tal que no? Entonces empieza a haber una enorme falta de unión porque la persona que se comprometió a algo no cumplió. Y esto es motivo de desunión. Sin embargo, nosotros tenemos que entender que tú tienes que mantenerte. ¿Cuándo se acaba esto? Ya. ¿Ya se acabó? Un minuto. ¿Qué minuto? Un minuto. Ok. ¿Por qué? Porque tenemos que cumplir lo que a lo que nos comprometimos. Y esto, cuando no se cumple, trae desunión en la relación y por lo tanto se rompe nuestra relación delante de Dios. La persona que no cumplió tendrá que dar cuentas delante de Dios, no importa lo que prometió. Te prometo que voy a cambiar el cuaderno que compramos equivocado, o lo que sea. Ay, se me acabó. Ya se acabó todo. Rayos. Bueno, Dios les bendiga, nos vemos después. Ya no hay otra cosa que decir. Chao. Chao, dice Ruth. Chao. Gracias, pastor. Buenas noches. Buenas noches a todos. Bye.